y a ver si hablo de la neuropsicología de las emociones, porque yo soy un descentrado. Entonces, en principio, quiero plantear alguna cuestión, alguna reflexión previa. La primera es que la neuropsicología, en mi opinión, tiene una visión, aquí tenemos, ¿no?, la neuropsicología en la escuela. Me alegra mucho ver estos carteles, ¿no?, de la neuropsicología que ha llegado a la escuela y a la educación. Pero lo primero, como suelo criticar algo, casi todo, lo primero que voy a criticar es el concepto de neuropsicología. Creo que la neuropsicología durante muchísimos años ha pecado de lo que Parvich ha llamado la miopía corticocéntrica de la neuropsicología. Es decir, los neuropsicólogos, por definición, la neuropsicología se define como la relación entre los procesos cognitivos superiores y el cerebro. Se definía así. Y así hemos estudiado, ¿no? Si no me equivoco mal, no andaré muy lejos. Cualquier manual de neuropsicología tendrá capítulos sobre atención, sobre memoria, sobre funciones ejecutivas, sobre lenguaje, sobre control motor, sobre percepción, ¿no? Algunos igual sobre música, algunos aparte sobre grafía y alexias, ¿no? Pero dentro del lenguaje. Es decir, ¿qué tienen en común todas estas funciones? Que son corticales. Es decir, ¿no?, la neuropsicología ha estudiado básicamente los procesos cognitivos corticales, al ser humano corticalizado. Y lo que ha pasado que durante muchos años, entonces la neuropsicología, ¿no?, ha obviado todo lo que teníamos, aparte de dentro de la corteza cerebral, salvo el hipocampo, ¿no?, que formaba parte, todos asumimos, ¿no?, que forma parte de la memoria, pero que muchos dicen que es, ¿no?, parte de la corteza extendida, ¿no? Pero ¿qué había dentro? Yo he dicho que alguna vez que la neuropsicología es el estudio del cerebro hueco. Porque ¿qué había dentro, aparte de esto? Y claro, ¿no?, teníamos una serie de sistemas, ¿no?, de estructuras, de funciones, que la neuropsicología había olvidado y que me parece que son imprescindibles para el cometido de la neuropsicología, que no creo que sea el estudio de las funciones superiores y su relación con el cerebro, sino algo mucho más genérico y tal vez no es tan preciso, pero a la vez creo que es mucho más preciso sin ser tan preciso. Es decir, voy a decir, la neuropsicología básicamente, el cometido y la responsabilidad de la neuropsicología es estudiar las relaciones que se pueden establecer entre el cerebro y la conducta humana. Entendida la conducta humana como todo lo que un ser humano hace. Y de alguna manera, ¿no?, el primer planteamiento que entonces nos conduce la neuropsicología es a ciertas cuestiones que me parecen de una gran relevancia. Por ejemplo, que el problema cerebro-mente está agonizando, ¿no?, está en la UBI y ya más para allí que para aquí, ¿no? Porque realmente lo que nos plantea esto entonces es que todos los procesos cerebrales, ¿no?, son el resultado del funcionamiento cerebral. O si queréis lo digo al revés. El funcionamiento cerebral produce como resultado algo que llamamos proceso mental. Por tanto, digamos que el fantasma en la máquina ha muerto. Ya no existe la mente inmaterial fuera del cerebro. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, ¿no?, todo lo que ideamos, ¿no?, todas nuestras ilusiones, todo está ahí. En esa masa, ¿no?, que tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado recién cocido, la textura del paté y pesa kilo y medio, ¿no? Y tiene unas células un poco especiales que se llaman neuronas y que tampoco es ningún misterio, ¿no? Decía Chomsky que nuestra ignorancia se divide en misterios y problemas. Cuando te acercas a un misterio, te acercas absorto, no tienes ni idea qué es, estás maravillado, no sabes qué decir y ni siquiera te puedes hacer preguntas y por supuesto no tienes respuestas. Pero cuando te acercas a un problema, te acercas, cada vez haces preguntas mejores, las preguntas cada vez son más precisas e incluso tienes respuestas a algunas de las preguntas. Pues bien, ya el cerebro no es un misterio, es un problema. No, ha dejado de ser un misterio. Segunda cuestión. Como muy bien ha señalado en su pregunta, ¿no?, al doctor, a Paco, ¿no?, ha dicho, es un órgano
por el cual nos ponemos en contacto con el exterior. Lo has comentado tú en la pregunta. Él también ha dejado entrever esto, ¿no? Y la que me ha antecedido, ¿no?, la estimulación sensorial también ha dejado entrever esto. Y cuando pregunto, ¿no?, a la mayoría de la gente que asiste a un curso de estos, le digo, ¿el cerebro qué hace?, ¿no? Y me dicen, un poco el modelo computacional de la mente. ¿Sabéis? Recibe información, input, procesa esa información en esa caja negra que, bueno, cada vez es menos negra, ¿no?, porque sabemos cada vez que más cómo opera, y emitimos una respuesta, output, ¿no? Bien. Pero, les digo, ¿y de dónde recibe información? Y esta es la cuestión, ¿no? Tú lo has comentado muy bien, ¿no? Y lo dices, del exterior, ¿no? Y luego nos han dicho, ¿no?, a través de los sentidos, ¿no?, la propiocepción, etcétera. Pero creo que esta, ¿no?, definición le falta un detalle fundamental. ¿Y no recibe acaso el cerebro información de nuestro propio cuerpo? Sí. Por tanto, no es un órgano que recibe solo información del exterior, sino del interior, de nuestro propio cuerpo. ¿Y qué trascendencia tiene lo que estoy diciendo? La siguiente. Que levante alguno la mano si le ha pasado esto alguna vez. Por favor, si no le importa venirse a Pamplona para estudiarlo, conmigo luego cuando termine. A la siguiente pregunta. ¿Habéis sentido alguna vez una emoción en el cerebro? No, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario donde ellas danzan libremente y bailan como nos da la gana sin nuestro control muchas veces de esa cognición que decimos que todo lo controla? ¿Dónde bailan? En el cuerpo. El escenario donde actúan las emociones son el cuerpo. Por lo tanto, ¿no?, cuando digamos, ¿no?, que el cerebro recibe información, de alguna manera creo que tenemos que tener muy en cuenta que recibe información del exterior a través de los sentidos y del interior, ¿no?, del estado de nuestras vísceras, tal y como lo digo, porque los cambios viscerales, ¿no?, son las señales de que estamos sintiendo una emoción. Es más, todo esto, ¿no?, de la psicología cognitiva, ¿no?, que a todos nos han enseñado, ¿no?, cuando hemos estudiado psicología, y Ellis, Beck y todos estos, ¿no?, que nos enseñaron en los años 70, pero estos son de los años 70, ¿no?, porque ya Beck está con 95 años, el pobre, ¿no? Y, claro, había una premisa. Primero pensamos, después sentimos, ¿no?, y cambiando de forma de pensar, esto me enseñaron a mí la facultad, ¿no?, hasta que descubrí que no era cierto. Pero dije, pero no era cierto no solo para mis pacientes, que la terapia cognitiva era muy parcialmente eficaz, pero dije, pero ¿cómo les voy a enseñar a mis pacientes a controlar todas sus emociones con los pensamientos si no lo puedo hacer yo? ¿Vosotros podéis controlar siempre vuestras emociones con vuestro pensamiento? No, siempre no, ¿verdad? Hay a veces que ya se imponen, ¿no? Y entonces eso que dice al paciente cuando estéis súper enfadados, vete a la habitación y cuenta hasta 10, una mierda, ¿no? Y si además el que está al lado vuestra, os habéis fijado, os intenta tranquilizar diciendo, pero no te pongas así, os cabrea más. ¿O no? Y le decís, ya veo que no me entiendes nada, ¿no? Esto que estoy diciendo, para mí tiene, ¿no?, unas relevancias maravillosas de cómo funciona el cerebro, porque, ¿no?, si yo llevo, por ejemplo, esta es una emoción, el enfado, la que acabo de decir. ¿Qué tiene que hacer alguien, o vosotros, ¿no? Pues este es un consejo así para andar por casa, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer, ¿no? Si alguien llega enfadado, ¿no?, sabemos, todos ahora estamos, ¿no?, hablando, todos se nos ha llenado la boca con el asunto de las neuronas espejo, ¿o no? Todos hemos oído hablar de las neuronas espejo. Bien, pues actuemos en consecuencia. Si él llega enfadado, tenéis que ser vuestro, ¿no?, si queréis arrastrarlo a la serenidad, primero actuar como espejos, enfadaros como él. Y dices, ese cabrón, ese hijo puta, siempre te la ha tenido tomada. Y ya digo yo que algún día tenemos que pillarlo en un paso cebre que parezca un accidente. Y entonces dice el tío, y dice, no, el que llega enfadado,
¿Qué pasa? Que se sintoniza contigo. ¿Lo entendéis? ¿A que sí? A que tiene mucho sentido común. Porque en el fondo esto es sentido común. Y entonces, no, para dentro de un cuarto de hora lo tenéis preparando una ensalada con vosotros, está contento. Pero si de entrada le decís, pero no te pongas así, si ya sabes cómo es, no os cabréis más. Seamos sinceros. ¿O no es cierto? Bueno, pues lo que aprendamos a nosotros es lo que tiene que ser útil para nuestros pacientes, ¿no? Estas cuestiones, bueno, rollos de mi cabeza, ¿no? Bien. Segunda cuestión. Cuando hablamos, ¿no?, de las emociones, ¿no?, tal vez venga a colación una frase de Baruch de Spinoza del siglo XVII. Bueno, yo voy a intentar empezar bien y acabar bien, porque sé que mañana vais a recordar el 80% de lo que he dicho, se os va a olvidar las próximas 9 horas, y vais a acordaros cómo empiezo y cómo acabo. Lo que iba en medio no tanto. Por lo tanto voy a empezar bien y acabar, pero en medio me columpio un poco, pero a ver si empiezo y acabo bien, por lo de primacía y decencia de la memoria, ¿no? Bueno, pues lo voy a utilizar, a ver si puedo, ¿de acuerdo? Bien. Decía Baruch de Spinoza que el hombre se cree libre porque puede razonar y explicar el fin de su conducta. En el siglo XVII lo decía. Pero no sabe en última instancia muchas de las veces por qué esa conducta está apasionada o cuál es la causa o la última motivación de esa conducta. Lo que estaba diciendo Baruch de Spinoza es que muchas de nuestras conductas, como bien había dicho el doctor Mora, ¿no?, son el resultado del trabajo por debajo de la conciencia, ¿no?, de una serie de sistemas, ¿no?, que están trabajando y que tienen un gran contenido, como él ha señalado, emocional. Cuando hablamos de esto, ¿no?, cuando hablamos de esto, por ejemplo, y incluso de los sentidos, ¿no?, cuando hablamos de los sentidos, fijaros, ¿no?, nos han hablado mucho del tacto, ¿no?, desde mi intervención anterior, hablamos de la vista, ¿no?, hablamos de oído, por supuesto, ¿no?, el lenguaje y todo lo auditivo, ¿no?, hablamos menos del gusto y muy poco del olfato. ¿Por qué? Porque el olfato es un gran desconocido. ¿Y por qué? Porque nos ha dicho el doctor Mora, ¿no?, muchos de los procesos que emitimos en nuestra conducta son inconscientes, pasan por debajo de la conciencia. El olfato es el único sentido que no entra al cerebro por el tálamo, con lo cual, ¿no?, entra de manera silenciosa y está por ejemplo, el olfato tiene una importancia en nuestra vida que a veces nos parece increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, si a varones, ¿no?, les pones varios tarros para oler con diferentes líquidos, ¿no?, y les dices que huelan cada tarro y después de oler cada tarro les mides la testosterona, o sea, ¿no?, la hormona más masculinizadora del cerebro, ¿no?, y la que tiene mucho que ver con el deseo sexual. Y en todos los tarros mantienen igual el nivel de testosterona, menos en uno que les baja en picado el nivel de testosterona. ¿Qué hay en ese tarro? ¿Sabéis qué hay? Lágrimas de mujer. Y eso es, ¿no?, me parece estremecedor. Es decir, ¿no?, cuando el simio ¿no?, el macho alfa llegaba a la cueva con ganas de copular, ¿no?, la hembra estaba llorando, ella le bajaba la testosterona, ¿no?, y entonces nos acercamos a la, ¿no?, se nos baja las ganas de copular y decimos, oye cariño, ¿pero qué te pasa? ¿Quieres que hablemos? Pero es así, por ejemplo, cómo funciona el olfato o cómo funciona el gusto, sin que seamos conscientes. Hay personas que dicen que están, ¿no?, muy enamoradas, ¿no?, pasionalmente enamoradas, y se dieron cuenta, ¿no?, los investigadores, ¿no?, y la gente en la calle en general, no sé si os ha pasado una vez, que alguno cuando se ha dado el primer beso con lengua, con fundamento, ¿no?, como Dios manda, ¿no?, con la persona con la que está enamorado, dice que el primer beso la ha decepcionado, que no es como él esperaba o ella esperaba. ¿No habéis oído a alguien esto? Sí. ¿Sabéis por qué? Porque se han hecho análisis de compatibilidad de ADN en saliva.
Los que dicen que no les ha gustado, efectivamente, tienen ADNs poco compatibles. Muchos problemas de tener taras por consanguinidad la descendencia y no perpetuar sus genes. Eso va contra el cerebro darwinista. Cuantos más les gusta el beso, más compatibilidad de ADNs. Eso es lo maravilloso de ese cerebro, ¿no?, inconsciente, subterráneo, que está continuamente trabajando de esta manera que cuando, ¿no?, alguien se profundiza en él te quedas maravillado, ¿no? En el fondo, ¿no?, de las criaturas darwinianas que somos, que nos hemos resultado en los últimos 10.000 años, ha dicho él, siendo muy optimistas, ¿no? Porque se calcula que en los 40 o 50.000 últimos años nos ha modificado el cerebro, ¿no? Con lo cual quería un poco plantearte una respuesta, si me permitís, complementaria a Francisco, que tiene mucho sentido común. Si el cerebro nos ha modificado en los últimos 40.000 años, ¿por qué le cuesta tanto leer y escribir? Porque la lectura y la escritura tienen 7.000 años. Por lo tanto, estamos metiendo procesos cognitivos en un diseño de 40.000 años, ¿no?, procesos de 7.000 años. ¿No? Por lo tanto, es lo que más le cuesta hacer, porque no tiene, ¿no?, el diseño de él no está para ello, ¿no? 40.000 años de historia y quieres meter una cosa que tiene 7.000. Y dice el cerebro, si esto no es para mí, voy a meter aquí esto, ¿no? Si esto es nuevo, yo no estoy diseñado para manejar esto, por eso le cuesta más, ¿no? Esta es una lógica bastante, ¿no?, bastante, ¿no? Porque siempre la perspectiva evolucionista es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, todavía tengo un poco, ¿no? Sí. Bien, no voy tan mal. En cuanto a las emociones, primero, creo que Daniel Dennett, que es un filósofo de la ciencia, dice qué tipo de criaturas es el ser humano. Y dice, bueno, el ser humano tiene 3 cerebros, digamos, ¿no? Somos criaturas darwinianas, somos criaturas skinnerianas, ¿no?, a favor de Skinner y de todo lo que aprendemos por condicionamiento clásico y operante. Somos criaturas popperianas, en honor a Karl Popper. ¿Por qué? Porque ninguna especie como la nuestra es capaz de traer el pasado al presente ni generarse en este simulador virtual que se llama cerebro, ¿no?, nuestro futuro como nuestra especie. Es decir, somos, ¿no?, simuladores de futuros, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente seamos simuladores de futuros porque, ¿sabéis qué nos ha hecho sobrevivir muy bien, ¿no? Porque si no, creo que somos la especie más inútil que hay sobre la Tierra. No, ninguna especie necesita tantos años depender de sus padres para estar vivo. Ahora ya 32, ¿no? Pero que vamos por los 32 años, ¿no? Y va empeorando. Es decir, pero ninguna especie. Por lo tanto, ¿no?, algo teníamos que tener que nos haría ser capaces de alguna manera, dominar el mundo que nos rodeaba, el entorno, y vivir en un entorno que era muy hostil. Porque en el fondo empezó la desertización por África Oriental, se fue extendiendo y los recursos empezaron a ser limitados, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, teníamos que luchar por recursos limitados en un miedo hostil. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Y de alguna manera yo creo que esta, si me permitís, puede ser la clave o una de las claves, ¿no? Yo he definido el cerebro, y voy a poner énfasis, ¿no?, en las palabras que creo que tienen mayor importancia. Creo que el cerebro es un órgano que nos permite actuar de manera flexible en entornos cambiantes, basándose básicamente en hacer predicciones, para así reducir la incertidumbre del entorno y como consecuencia buscar nuestra adaptación, nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. Para eso es el cerebro, un órgano darwiniano, en principio, ¿no?, esculpido, ¿no?, por el cincel de la evolución. Que creo que busca primero, ¿no?, el gran gestionador de la vida, ¿no?, que son zonas muy primarias del cerebro, subcorticales, ¿no?, que básicamente son el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, pero eso es lo de menos, pero que es un sistema al cual va
lo que ha señalado el doctor Morán. Esta zona, ¿no?, que se llamó el sistema de recompensa cerebral, ¿no?, pero son vías dopaminérgicas del cerebro muy en el tallo cerebral, muy abajo. ¿Qué quiere decir? Que son muy primarias y se encargan de gestionar la vida. ¿Y qué es para mí gestionar la vida? Básicamente dos cuestiones. Ir a buscar aquello que me procura placer, y como me procura placer me garantiza la supervivencia, y dos, la evitación del dolor. Porque creo que cuando tenemos un dolor, ¿no?, que nos impacta, ¿no?, de esos que nos duele algo de verdad, ¿acaso nos incapacita para hacer cualquier cosa y poner en marcha vuestro proyecto vital, ¿no?, y seguir, ¿no?, con vuestra biología, escribiendo vuestra biografía? Sí, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la evitación del dolor y la búsqueda del placer para mí son los grandes gestionadores de la vida. ¿Y qué son quiénes van ahí a ponerse cómodamente? El comer, el beber, el dormir y el tener relaciones sexuales. ¿Por qué tener relaciones sexuales? Porque podéis, ¿no?, vivir sin comer y sin dormir y sin beber, no. Pero sin tener relaciones sexuales, sí. Pero somos criaturas darwinianas, ¿no? Y desde el postulado darwinistas parece que el ser humano está bastante interesado en perpetuar sus genes, ¿o no? Por tanto, el sexo está ahí. Y luego, ¿quién va a veces a ponerse ahí? Pues, por ejemplo, si alguien os enamoráis locamente de él o de ella, va ahí donde estos, coge su asiento ahí y dice, aquí vengo. Y dice, ¿tú a qué vienes? Pues a enseñarle a este, porque esto solo decir yo, ¿no? Solo decir, la diferencia entre estar enamorado y querer a alguien es que cuando estás enamorado, ¿no?, hasta las trancas que solemos decir, cuando estás enamorado, ¿no?, creo que tu cerebro percibe, ¿no?, que no puedes concebir tu existencia sin él. Y en cambio, cuando le quieres, dices, bueno, lo pasaré mal, pero ya saldrá adelante. Pero cuando estás enamorado, que sabemos que hay una activación de todos los sistemas dopaminérgicos. Pero bueno, eso es, ¿no?, está objetivado. Con lo cual, él va ahí, ¿y qué te dice el enamorado? ¿No? Yo soy tan importante para ti como comer, vivir, ¿no?, beber o dormir. No sobrevivir, no puedes sobrevivir sin mí, chico. O chica. ¿Qué quieres que te diga? Y ahí se asienta y ahí se pone bien cómodo. Más alguna cosa más, que si luego queréis os comento sobre toda, ¿no?, la cascada de cosas que ocurren en el cerebro cuando alguien está enamorado, ¿no? Que son muy curiosas, pero esta es una. El sistema dopaminérgico, ¿vale? ¿No? Primera gestión, ¿no? Búsqueda del placer, que, ¿no?, en el fondo tiene que ver algo con las emociones, evidentemente, ¿no?, y evitación del dolor, que sería evitación. Yo no creo tanto de emociones, ¿no?, sino de sensaciones. Pero estas sensaciones deben estar satisfechas para dar paso a las emociones. Ahora vamos a dejar que entren las emociones, ¿vale? Y van a entrar las primeras, ¿no? Las primeras son aquellas, ¿no?, que están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir. Es decir, a gestionar nuestra vida. Y, ¿no?, sabemos desde los trabajos de Paul Ekman, ¿no?, que son 6. Por tanto, todo aquel que diga que hay diferentes emociones básicas hasta 6, o sea, no, son estas 6. No, ya lo siento, es que, ¿no?, pero es que no porque lo diga yo, ¿vale? No, pues van a ser 6 porque tú lo digas. No. Porque en todas las culturas del mundo, ¿no?, se ha estudiado que existen estas 6 emociones, aunque han salido los trabajos que cuestionan alguna y tal, ¿no? Yo hay una que cuestiono hace años, ya os voy a decir ahora. Pero creo que una son 5, pero bueno, por ahora son 6. Pero, ¿no?, estas 6, ¿no?, son las que mantienen nuestra supervivencia. Y se ha visto que son, ¿no?, que existen en todas las culturas del mundo. Y segundo, existe la misma expresión facial para cada una de estas emociones, que es igual en todas las culturas del mundo. Y son alegría, tristeza, miedo, ira o enfado, asco y sorpresa. Alegría positiva, ¿no? No me gusta llamarles positivas y negativas, ¿sabéis por qué?
Porque cuando dices que algo es negativo, rápidamente hay que erradicarlo. Entonces, en cuanto alguien siente una emoción negativa, hay que quitársela de encima como sea, ¿no? Y rápidamente ahora, ¿no?, va al médico y toma un lorazepam. ¿O no es cierto? ¿No? Pero a mí me gusta llamarles agradables y desagradables, porque no creo que sean negativas, son desagradables de sentir. Pero no reivindico que toda emoción, sea agradable o desagradable, debe ser escuchada, porque algo nos quiere decir de que algo en nuestra vida no va bien. Y nos quiere hablar, pero no os la quitéis. Decirle, quédate, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Y veréis cómo hablan. Y os dicen cosas que quieren que cambiéis, cosas que quieren que hagáis. Y hablar con ellas y llegar a acuerdos, estar tranquilos, que no pasa nada por sentirlas. Se llaman una alegría. Otra tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. O sea, alegría, agradable. Miedo, desagradable. Enfado, desagradable. Asco, tristeza y sorpresa o agradable. ¿No? Por lo tanto, la sorpresa no es una emoción básica y al tiempo, acordaros si alguna vez pasa, si no, olvidarme. Pero si alguna vez pasa, acordaros que Javier dijo que la sorpresa acabaría quitándose de las 6 emociones básicas porque tiene una doble valencia y no creo que es la emoción, sino que es la activación neurovegetativa ante un estímulo. He dicho antes que el cerebro se basa en predicciones. Ante la aparición de un estímulo que el cerebro no puede predecir, lo ve y entonces ese estímulo te puede generar una emoción agradable o desagradable. Por tanto, la sorpresa es, ¿no?, en cuanto ves el estímulo, la activación neurovegetativa. ¿No? Pero no es una emoción en sí misma. Por tanto, si son 5, me habéis dicho que una agradable y 4 desagradables. Pues bien, bienvenidos. No estáis diseñados para ser felices. Así que tranquilos por no serlo. ¿Vale? Porque si queréis garantizar vuestra supervivencia y sois felices, os quedan 4 días aquí. Por lo tanto, el diseño del cerebro es para garantizar la supervivencia y tiene 4 que son desagradables y una la alegría. La alegría te dice al otro día, acércate, que hoy estoy de buen rollo y podemos tener buen contacto de filiación. El miedo, ¿no?, te hace huir, ¿no?, ante un estímulo que en principio puede atentar contra tu supervivencia, por ejemplo. Pero bueno, y eso es un sistema que puede pecar por exceso, pero mejor que peque por exceso que por defecto. Por ejemplo, vais por el campo, veis un palo retorcido en forma de serpiente y deis 2 saltos para atrás, ¿no? Habéis sentido miedo y deis 2 saltos para atrás. ¿Qué es mejor? Que os vayáis al córtex prefrontal de la razón y digáis, ahí quietos, ¿no?, al lado del palo. ¿Esto es un palo o una serpiente? No, pues creo que será un palo. No, igual es una serpiente. Pues si es una serpiente, por el color será venenosa, ¿no? Te ha picado 6 veces, joder. O sea que este sistema, como es que lo ha dicho Paco, es ultra rápido. ¿Pero por qué es ultra rápido? Porque es un sistema que va del tálamo a la amígdala y de la amígdala os hace la reacción de miedo y de huida para estar seguros. Ya no haréis valoraciones cognitivas, que no estamos a perder el tiempo. Lo cuento como es, lo que pasa es que, bueno, el asco os hace huir de lo putrefacto. Vivíamos hace 40.000 años, acordaros, en la selva, ¿no? Había animales putrefactos, ¿no?, y aguas putrefactas. ¿Quién os hacía, de alguna manera, alejaros de fuentes de contaminación para no morir contaminados? ¡Qué emoción! Cuando ahora cogéis un yogur de estos, bueno, los que sois obsesivillos, con 5 días no tenéis ninguna duda en tirarlo, pero los que no, cuando está por el 5º o 6 días, abrís la tapa y ¿a dónde os lleváis el yogur? A la nariz. Y hacéis así, si está malo. ¿Qué emoción habéis llamado para que os avise de si eso está contaminado? Que os diga, oye tú, ¿no?, tú que eres buena para esto, avísame si esto está contaminado. ¿A quién le habéis llamado de las 6 emociones? Al asco.
¿no? Por tanto, bienvenido también el asco. La tristeza. Bueno, por ejemplo, una curiosidad que conocéis a alguien que, por ejemplo, sea muy, ¿no? Que esto del asco sea, por ejemplo, decimos esto de los TOC, ¿no? Los trastornos obsesivos, ¿no? Que es un trastorno por ansiedad. Ah, bueno, que no se me olvide antes de nada. La ansiedad no es una emoción, ¿vale? La ansiedad es el correlato neurovegetativo de lo que sentimos en el cuerpo cuando sentimos una emoción. Pero tenéis que identificar la emoción que en ese sujeto está causando la ansiedad. La ansiedad por sí misma no dice nada sobre o al menos sobre lo que estáis sintiendo. Porque ¿no os habéis puesto alguna vez ansiosos de alegría o qué? ¿Sí? ¿De miedo? ¿De asco? ¿De enfado? ¿De tristeza? Sí, por lo tanto, la ansiedad es el correlato neurovegetativo de una emoción, pero no dice nada sobre la naturaleza de la emoción que lo está causando. Ir a buscar quién es la emoción de ese paciente que le está generando la ansiedad. No os quedéis en que está ansioso. ¿Vale? Buscarle la ansiedad básica que le está generando esto, ¿no? O puede ser una ansiedad más compleja que las básicas, ¿no? Pero, ¿no? Decía, el miedo y decía los obsesivos, ¿no? Estos obsesivos que de la limpieza, ¿no? Que son muy pulcros, que tienen miedo ¿no? a contaminarse con todo y tal. ¿Conocéis alguno? Sí. Voy a intentar arriesgarme. Pero estos son rollos, esto ya es ideología mía, ¿eh? Esto es opinión. Hasta ahora lo que he dicho son criterios. No. Hasta ahora he dicho criterios y ahora alguna vez meto alguna opinión. Esto es opinión. Vale. Los que conocéis, obsesivos de la limpieza, la mayoría de vosotros que los conocéis, voy a hacer una especie de adivinación. ¿Son de piel blanquecina? ¿Sí? Ahí va. ¿Y tienen hipersensibilidad olfatoria? Dicen cuando entréis a algún sitio, no dicen ellos antes que vosotros. ¿Eh? Sí. Sí. Ahí va. ¿Por qué? Esto es, ¿no? Esto es lo precioso de las emociones, de estudiar el cerebro como un todo. ¿Sabéis qué pienso? Pero esto es opinión, ¿eh? Que estos pacientes son de piel blanquecina. Efectivamente, yo he testado de 19 a 19 y les pasa estas dos cosas. Los llevo testando y algún día a ver si ahora lo intentaré publicar. Tienen la piel blanquecina, ¿por qué? Porque hace 40.000 años, ¿no? Como tenían miedo a morir contaminados, ¿no? Por fuentes de contaminación, apenas salían de la cueva, con lo cual su cuerpo dijo, pero ¿para qué quieres tu melanina si no te expones al sol? Pues te quito la melanina y tiene la piel blanca. Y segundo, ¿por qué tiene hipersensibilidad olfatoria? Porque su sobrevivencia depende del olfato, ¿no? Son hipersensibles por el olfato porque por ahí, ¿no? Husmean. Son husmeadores especiales, ¿o no? Husmean donde hay fuentes, dicen, uy, aquí huele, y decís vosotros, si no huele a nada, lo ha pillado antes. ¿No? Por eso, ¿no? A veces, porque esto de las emociones, ¿no? Nos llevaría a explicar, no tengo ahora mucho tiempo, pero nos llevaría a explicar por qué hay una cuestión desde el punto darwiniano que deberíamos de explicar, ¿no? ¿Por qué ciertos trastornos mentales que causan sufrimiento en un ser humano, ¿no? Si por los principios darwinianos son desadaptativos, ¿por qué no se han extinguido los genes para esos trastornos? Buena pregunta. Bueno, pues porque tendrían algún valor adaptativo o para él o para el grupo. Y bueno, esto es muy largo, pero cuando había más de 150 miembros en el grupo ya no había recursos para vivir todos y 90 se extendían y se iban a la búsqueda de la prueba de la tierra prometida. Y no os llevaríais a un obsesivo entre los 90 o 2 para que vayan husmeando para deciros por dónde fuente de contaminación. Os llevaríais, ¿no? ¿Os llevaríais a un psicópata o a 2? Yo sí. Porque si cae uno de mi grupo malherido, ¿no? Cuando estamos así, no, pero lo digo en serio, malherido, ¿no? Nosotros, como es de nuestro grupo y además tenemos empatía, ¿qué haríais? Lo cogeríais y los llevaríamos con nosotros. Pero eso retrasa al grupo y nos expone a peligros de fieras y otros grupos que andan como nosotros en la selva buscando la tierra prometida, ¿no?
Llega un psicópata, coge una piedra, me machaca la cabeza y dice, ¿qué? ¿Seguimos para adelante? ¿Algún problema? Me libera a mí de los sentimientos de culpa, él como no los tiene, para adelante. ¿Y llevaréis a 6 hiperactivos? Yo también, para tirarlos para adelante a ver qué hay. De 3 de donde no vuelve, por ahí no vamos. Vamos. Pero esto que estoy diciendo no es opinión. Porque las mutaciones para genes candidatos al TDAH se ve como siguen o no, como van aumentando siguiendo los movimientos migratorios desde África Oriental por Asia, Europa y donde más hay es en Sudamérica. Ahí llegaron los últimos, los TDAH, los exploradores. Y se vuelven 6, de 6-3, es importante, porque los TDAH hace 40.000 años no iban a la escuela, no había. Ya como veis, ¿no? Para ir a la escuela y para rendir académicamente tienen problemas, pero para llegar no muchos. Con lo cual, aunque vuelvan 3, ¿no? Estos para perpetuar sus genes van bien, no hay problema. La tristeza básicamente creo que es la claudicación. Es la rendición de alguien, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con básicamente cuando en la vida no hemos encontrado el rol y el sentido que necesitamos en nuestra vida. Hay estudios apasionantes sobre chimpancés deprimidos, ¿no? Tristes. Y también conocemos, ¿no? a pacientes que llamamos distímicas, ¿no? Que la mayoría son mujeres que se ponen tristes, ¿no? Que no responden a psicofármacos normalmente, y que normalmente son de un perfil entre 45 y 55 años. ¿Conocéis ese perfil de depresivas? ¿No? Que si os fijáis, ¿no? Llevan 5 o 6 años en tratamiento y de repente empiezan algunas de ellas a mejorar y pueden mejorar en un mes. Y decís, joder, después de 5 años que me llevo en tratamiento, por fin le he mejorado. Una leche la he mejorado. Ha empezado a tomar un fármaco que no estaba en el mercado y que por fin le hemos dado. ¿Sabéis cómo se llama? Nieto. Porque vemos, sí, la tristeza esta, que no es la tristeza, ¿no? Digamos, la que todos llamamos la depresión mayor, que llamamos, o depresión endógena antes. Esta depresión que llamábamos exógena, sabemos que no es exógena. ¿Qué es exógena? ¿Que está fuera? ¿Pero qué pasa? ¿Que queremos todavía en el hombrecillo fuera de la mente o qué? La tristeza, ¿a qué distancia está esa tristeza del cerebro? Está aquí. Lo que pasa es que no responde a la serotonina porque es una tristeza por hipoactivación de una región que se llama el cingulado anterior. Y no responde porque les damos serotonina y si veis en casa veis cingulado anterior cuando vayáis, ¿no? Y metáis por otro lado circuitos serotoninérgicos y veréis que la serotonina no llega al circuito del cingulado anterior. Por tanto, les das fármacos y no responden. Pero se ha visto, ¿no? Que la tristeza tanto en chimpancés como en estas, ¿no? con esta tipología de pacientes, ¿no? Empieza cuando pierden rol, ¿no? en su jerarquía social y pierden función social. ¿No? Y empiezan a sentirse inútiles, entre comillas, para el grupo y que no aportan nada. Cuando empiezan otra vez a tener sentido en su vida, ¿no? Y recuperar las funciones en su grupo, salen de la distimia enseguida, rápidamente, porque son tristes del vinculado anterior. No son tristes serotoninérgicos. Por eso les da serotonina y no mejoran. Luego el miedo, ya hemos dicho, el asco, el enfado. Bueno, el enfado le dices a alguien, ¿no? Que, cuidado, le vas a atacar y él posiblemente también, ¿no? Con lo cual, el enfado o la ira, ¿no? Lleva a la agresividad, ¿no? Nosotros somos más parientes de los primates vivos, ¿no? Tenemos más parentesco con los chimpancés que los bonobos, ¿no? Los bonobos son encantadores, son guapos, más guapos que los chimpancés, se peinan con raya en medio, son muy elegantes, son una especie, ¿no? Los bonobos, ¿no? Además del ser humano, que tienen relaciones sexuales mirándose a la cara, así en plan romántico, ¿no? Son los únicos, en serio. Y cuando dos bonobos machos se van a pelear, la bonoba se pone en plan sexy, copula con los dos y los dos bonobos se van del hombro tan amigos. Pero los chimpancés
son mucho más agresivos y resuelven los temas con agresividad. Y parece que el ser humano tiene más parentesco en ese sentido, y no tenemos más que ver nuestra historia, ¿no?, para ver que nos parecemos más a los chimpancés que a los bonobos. Por tanto, ¿qué es lo que defiendo yo? Otra cosa que así a la gente le sorprende, pero bueno, digo, si yo, ¿no?, voy a competir con otro, ¿no?, en cuanto al enfado quiero decir, ¿no?, voy a competir con otro, ¿no?, tiene que ver con lo que Dene ha llamado, ¿no?, la competitividad y la inexcusable competitividad, la inexcusable competitividad en el mundo de las cosas vivas, ¿no?, vivas y limitadas. Es decir, se supone que hay menos, ¿no?, que hay poca comida, y que el otro y yo, ¿no?, nos damos cuenta que allí hay una fuente de comida y queremos quedarnos los dos. Nos podemos pelear, con lo cual, ¿no?, tengo un riesgo: quedarme sin la comida porque él me gane y encima acabar malherido o muerto. ¿Sabéis qué dijo? Urdir un engaño. Engañarle, ¿no?, y hacerle ver como que no he visto lo que él ha visto, me doy la vuelta, me hago como silbando, me hago el tonto, me voy. Pero esto se ve en chimpancés, estas conductas sofisticadas de engaño. Por lo tanto, otra cuestión que quiero reivindicar, ¿no?, mentir. La mentira es adaptativa. El ser humano sabemos que dice unas 7 mentiras al día. Así, bastante decentes, pequeñicas, según las pequeñicas, unas 20 andarán. Pero, ¿no?, siempre es mejor mentir y urdir un engaño, ¿no?, para que el otro crea, ¿no?, algo que yo no creo, ¿no?, y quedarme con lo que queremos los dos, que ensalzarnos en una pelea física que no sé a dónde nos puede conducir. Ya sé, ¿no?, que muchos de vosotros cuando os dicen tengo muchos defectos, sois decís dime uno, y decís esto es para ganar tiempo. No, pues que me digas uno, muchos, esto es para ganar un poco más de tiempo. Y entonces le decís uno de los primeros, que soy demasiado sincero. Y yo digo, joder, demasiado sinceros. Yo conozco a unos, ¿no?, que sí son demasiado sinceros, pero decimos que no les va nada bien en nuestra vida y en nuestro ambiente social y en nuestra adaptación social. No se llaman demasiado sinceros, se llaman síndrome de Asperger. Y decimos por ellos que ser demasiado sinceros no les es adaptativo. O no decimos eso de ellos. Bien, pues no sois demasiado sinceros, ¿vale? ¿No? Mentís lo justo, pero mentís. Y eso es adaptativo. ¿De acuerdo? Me quedan 10 minutillos, ¿no? Vale, pues a correr. Creo que a partir de estas 6 emociones básicas, ¿no?, mi idea es que, ¿no?, cogemos, imaginaros, visualizar estas 6 emociones básicas como 6 colores en la paleta de un pintor, ¿no?, y creo que cogiendo diferentes, ¿no?, colores, ¿no?, y mezclándolos, generamos por encima unas emociones sociales, ¿no?, que partiendo de las básicas, tomando como base las básicas, se construyen, pero que tienen que ver para la interacción y la cooperación del grupo. Y que entre ellas puedo poner muchas, pero por ejemplo podría poner la admiración. ¿A quién admiramos? Normalmente a alguien de nuestra especie, ¿no? Algún ser humano, quiero decir. Bueno, alguno a su perro y así, pero, ¿no?, y al loro, incluso alguno a su loro. Pero en general admiramos, ¿no?, a otro ser humano. ¿Por qué? Porque realmente, ¿no?, donde nosotros lo vemos, ha hecho una aportación importante, ¿no?, con su conocimiento, con lo que haya descubierto, con lo que haya hecho, ¿no?, o con su conducta, ha hecho una aportación importante a mi grupo para que mi grupo esté bien, ¿no?, y mejore su bienestar. Con lo cual, admirándole, ¿no?, le reconozco lo que ha hecho para que siga haciéndolo y además demuestro al resto del grupo, ¿no?, que aquel que haga aportaciones relevantes para que todos avancemos en pos de ser mejores, ¿no?, y será admirado como él. Con lo cual, que reforzamos, ¿no?, que otros busquen la admiración. Por lo tanto, ¿no?, busquen el trabajarse, el buscar el reconocimiento de nosotros. Por ejemplo, podría poner otra, ¿no?, la culpa. Creo que la culpa es,
cuando algo hemos hecho, ¿no?, que ha hecho daño al grupo o a alguien del grupo, creo que es decir algo así como esto al grupo, mirad, sé que he hecho mal y que he violado lo que ha dicho Moa, ¿no? Porque creo que hay que diferenciar muy claramente lo que ha dicho él. Educación en valores. Y creo que hay que diferenciar estos dos conceptos que no me voy a parar, solo los voy a decir. No debemos confundir las creencias con los valores. Las creencias es una cosa y los valores otra. Y tenemos que educar en valores. Porque hay gente con creencias y sin valores, y gente con valores y sin creencias. Y todas las combinaciones que podáis hacer de estas dos palabras. Pero, ¿no?, de alguna manera, creo que lo que he dicho de la culpa, bueno, consigo ir a donde he vuelto, joder. A ver, lo de la culpa es decir al fondo al grupo, mirad, sé que he hecho mal, ¿no?, y que, ¿no?, ya veis cómo me siento por lo que he hecho mal, ¿no?, ya me castigo yo, ¿no?, pero no me castiguéis vosotros. ¿Veis? Estoy angustiado y estoy mal porque me siento culpable. Solo os pido que a través de ver mi culpa, ¿no?, vosotros me redimáis, entre comillas, me volváis a aceptar en el grupo, me perdonéis y me deis otra oportunidad. Y así podría seguir con otras, ¿no?, como, yo que sé, cualquier social que se me ocurra, ¿no?, la admiración, la culpa, ¿no?, a veces cuando sentimos por alguien pena, ¿no?, que decimos pena, ¿no?, creo que es porque no ha accedido a los beneficios que ha accedido mi grupo, ¿no?, y, ¿no?, de alguna manera intentamos de alguna manera resarcirle porque no, él no ha alcanzado las ventajas, ¿no?, que hemos alcanzado nosotros. Y a través ¿no?, de eso, de sentir un poco compasión, sería la palabra, compasión por él, ¿no?, de alguna manera le intentamos aportar algo para que su vida sea mejor, porque a través de eso también la mía lo será. Por eso suelo decir en mi optimismo, ya veis, de la vida, ¿no?, que no creo en el altruismo, que el altruismo es un tipo de egoísmo del que se benefician los demás. Ya veis que visión de optimista tengo yo, la vida. Pues tengo que ir terminando, ¿no? Pero dentro de estas emociones sociales, ¿me entendéis, no? Y luego por encima de ellas, ¿no?, creo que están las emociones ya más, tal vez más sublimes del ser humano, como la empatía, ¿no?, esto de la que todos hablamos, que creo que es muy evidente, y quiero, ¿no?, resaltar solo una frase. Empatizar con alguien no es saber cómo se siente, es sentir cómo se siente. No me vale que conozcáis cómo se siente alguien con la razón. Si no sois capaces de que vuestras vísceras entren en contacto con sus vísceras, ¿no?, y os enganchen de la boca del estómago con un gancho hacia él, ¿no?, veréis cómo eso os atrae y eso tiene un inmenso poder terapéutico. Pero si sabéis cómo se siente y no sentís cómo se siente, el potencial terapéutico se reduce. Algo os agarra de la boca del estómago porque algo se identifica, ¿no?, y vuestras emociones se han contagiado. Eso es la empatía, para mí. Voy a terminar con alguna frase así, para terminar bien, ¿no?, con algunas frases que tenía aquí, son al menos algunas, sí. 5 o 3 minutos, ¿no? Tengo, sí. Pues si quieren hacer preguntas, pues que no hagan esto. Bueno, claro, podéis hacer preguntas, ¿no? Primera cuestión, ¿no? A lo que se ha dicho hasta ahora, estoy de acuerdo absolutamente en todo, ¿no?, pero si me permitís voy a añadir un término más, ¿no? Diría, la inteligencia es el resultado, hemos dicho hasta ahora, ¿no?, de la curiosidad, ¿no?, hemos recalcado, del amor por aprender, pero añadiría otro tercer invitado, de la perseverancia. Porque creo que con curiosidad, con amor a aprender, pero sin perseverancia, tampoco hay inteligencia. El ser, ¿no?, que tiene curiosidad y amor por aprender debe perseverar. Porque un talento sin perseverancia no es nada. Y aquí os contaría la verdadera historia de Mozart, no la que nos han contado. Pero no tengo tiempo. Segunda cuestión muy importante para mí. Tal y como está diseñado el cerebro, todos conocéis las neuronas de
espejo, pero casi nadie ha oído hablar de las neuronas de von Economo. ¿Habéis oído hablar? No. Las neuronas de von Economo, ¿no? Aparte de las neuronas de espejo que ya conocéis, son las de la empatía y todo esto, las neuronas de von Economo solo las tienen los elefantes, los chimpancés, los delfines y nosotros. ¿Y qué tenemos en común? Que somos las únicas 4 especies que se pueden identificar inmediatamente delante de un espejo, sabiendo que es en el espejo su reflejo. O sea, un chimpancé o un elefante, le pitas una anestesia, le pitas una cruz en la frente, y el chimpancé inmediatamente cuando se despierta se mira en un espejo y no hace además de tocar el espejo, hace esto. Vuestro perro es el listo que tenéis en casa, se cree que es otro perro. ¿Por qué? Porque no tiene neuronas de von Economo. Y las neuronas de von Economo, sabéis que son el atisbo, entonces, de la identidad y de grupos que tienen en común estas 4 especies, ¿no? Que tienen identidad propia, es decir, saben que se refleja es él, y 2, son las 4 especies sobre la Tierra con más jerarquía y más compleja jerarquía social. Y si seguimos, ¿no?, los circuitos de las neuronas espejo con las neuronas de von Economo, ¿sabéis qué nos dice nuestro cerebro? Esto no es opinión. Nos está diciendo el cerebro, bueno, ¿no?, siguiendo los circuitos de von Economo, las neuronas espejo. Mirad de von Economo, que es interesantísimo. Pero ¿sabéis qué es entonces nos está diciendo el cerebro? ¿Sabéis? Algo tan precioso como esto. Si queréis conoceros mejor a vosotros mismos, conocer mejor a los demás. Y si queréis conocer mejor a los demás, conoceros mejor a vosotros mismos. Eso dice el diseño cerebral. Y termino rápidamente. Ahora, ¿no?, está de moda esta mercadotecnia, ¿no?, de cantidad de técnicas y de cosas y a las que todos le ponen por delante el prefijo euro, que ya estoy hasta las narices, de que le pongan a todo en euro por delante, ¿no?, que nos que nos venden, ¿no?, el elixir para ser felices, ¿no?, el bálsamo de Fierabrás, ¿no?, lo que siempre he buscado para ser felices. Yo, ¿no?, os voy a decir una cosa. Si a mí alguien me dijera, oye, ¿no?, ¿quieres hacer un curso para ser feliz? Y le preguntaría, ¿me garantizas que voy a ser feliz? Y me diría, sí, pues no quiero hacerlo. Porque, ¿no?, ¿sabéis? Quiero seguir sintiendo momentos de alegría, quiero seguir sintiendo mi tristeza, ¿no?, para que a veces me diga que algo no va bien en mi vida. Quiero a veces sentir mis miedos, ¿no?, para que me avisen, ¿no?, de cuáles son mis fantasmas y me ayuden a solucionarlos, ¿no? Quiero sentir a veces mis enfados y mis iras por cosas, ¿no?, que me repugnan de este mundo, porque eso me incita y me irrita para que este mundo sea mejor. Quiero sentir, ¿no?, asco por algunas cosas también que me repugnan igualmente en este mundo y me dan asco, ¿no?, y me empujan a que el mundo sea mejor. Y quiero ser así porque soy Javier. Y yo soy así, y como soy así, soy libre. Y solo voy a terminar con una frase de Van Gogh, ya que tenía que hablar de las emociones. Van Gogh decía, las emociones son los capitanes de nuestras vidas, a las que obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Así que, bienvenidas, ¿no?, y disfrutar de vuestras emociones. Gracias.